El 8 de mayo de 1983 se celebraron las elecciones para los 13 parlamentos autonómicos secundarios. En aquellas elecciones, el PSOE ganó en prácticamente todas las autonomías menos en 2. En Baleares, donde por los pelos ganó la derecha con don Gabriel Canellas, pero tuvo que pactar con Unión Mallorquina para poder gobernar, y en Cantabria, que fue el único lugar donde la derecha tuvo una mayoría absoluta. Pero la aprovechó poco tiempo, porque durante toda esa legislatura hubo peleas internas. De hecho, hubo dos presidentes autonómicos diferentes. Primero el señor Rodríguez Martínez y luego el señor Díaz de Entre Sotos. Y tuvo la mayor muestra de división cuando se votó quién era el senador que designaba el Parlamento y fue elegido el candidato del PSOE porque un grupo de diputados democristianos, liderados por don Ambrosio Calzada, se ausentaron voluntariamente como gesto de protesta por no haber recibido el apoyo que ellos pensaban que merecían. Para poner fin a esa división, los populares optaron porque su candidato, en 1987, fuera el carismático alcalde de Santander, don Juan Ormaechea Cazón, alcalde desde el tardofranquismo que tenía una gran popularidad por toda la zona de Cantabria. Don Juan Ormaechea obtuvo un triunfo arrollador en aquellas elecciones. Además, al poco tiempo consiguió que un grupo de diputados del minoritario Partido Regionalista de Cantabria se pasaran al mixto, pero en la práctica pasaran a apoyarle a él, con lo que en la práctica podía gobernar con mayoría absoluta. Donde el señor Ormaechea está en minoría, intenta por todos los medios captar esa mayoría y primero uno y después otro, nuevamente dos diputados del Partido Regionalista son adquiridos, subvencionados y pagados. Digo adquiridos, subvencionados y pagados. Con cargos, con dinero, con coches oficiales y con colocación de sus familiares en el presupuesto regional. Se llamaban Esteban Solana Orín y don Ricardo Conde Yagüe. Por cierto, este último incluso se le creó una consejería a... No se ríe usted, salvo que se reserve usted otros tantos medios para vídeos. Está usted más filmado que la Kim Basinger. 28 millones de pesetas. Y no es usted tan atractivo. El señor Ormaechea había sido elegido presidente de Cantabria como candidato del Partido Popular, aunque él era independiente, no estaba afiliado al PP. Y pronto quedaría claro que sus relaciones con este partido no eran las mejores. Y es que a finales de 1990, el periódico El Diario Montañés, el periódico del Grupo Vocento, entonces Correo, en Cantabria, transcribió unas declaraciones que supuestamente había hecho el señor Ormaechea durante una fiesta nocturna. Había presumido entre compañeros, mientras tomaba unas bebidas, de que el triunfo en Cantabria se debía únicamente a él y no al PP, de que el presidente del Partido Popular, don Manuel Fraga Iribarne, le parecía un hijo de puta, de que el candidato del Partido Popular, don José María Aznar, le parecía un charlotín, y aseguró que la diputada del PP por Cantabria, doña Isabel Tocino, no le provocaría nada ni aunque se desnudara delante de él. Además, según el Diario Montañés, el señor Ormaechea habría presumido de haber retenido en Santander el monumento al general Franco y habría cantado brazo en alto el himno falangista Montañas Nevadas. Por lo que en una sola noche el señor Ormaechea habría conseguido enfurecer a todo el arco político español. Inmediatamente don José María Aznar anunció que el Partido Popular rompía toda relación con el señor Ormaechea. Pero el señor Ormaechea, al que en aquella época apodaban el hombre de la montaña, no se iba a acobardar. Anunció la creación de su propio partido denominado Unión para el Progreso de Cantabria. Y entonces ocurrió lo que el PP más podría haber temido, que una gran parte de los diputados del PP de Cantabria se fueron con él, incluyendo el que hasta ese momento era el presidente del PP de Cantabria, don Roberto Bedoya. Se va al grupo mixto, está en el mixto y el gobierno de Cantabria está hecho desde el grupo mixto, es decir, desde los tránsfugas. Por lo tanto, está justificado que el señor Ormaechea es un tránsfuga. El PSOE aprovechó la ocasión y presentó una moción de censura con su líder, don Jaime Blanco, como candidato, sabiendo que si a los diputados del PSOE se sumaban los diputados del Partido Regionalista del señor Revilla, del CDS y los fieles a Génova del PP, tenían mayoría absoluta. Y evidentemente, desde la dignidad política, y además no se extraña usted, señor Ballines, si usted en una reunión en casa de este señor, que es el que urde junto con usted todas las trampas de esta reforma desde hace 10 años, que no sé qué intereses tiene ocultos y extraños, porque urde desde hace 10 años, y yo les digo, mire usted, yo me voy a presentar porque por dignidad política yo tengo que demostrar ante el pueblo de Cantabria que no tengo ningún complejo por el procesamiento. Usted está en la trama de todas las trampas de esta región y usted debe desaparecer de la política. Y se lo he dicho ya. No voy a entrar a alusiones personales, señor Ormaechea. A usted le encanta siempre el juicio ad hominem, como le encantan las palabras latinas. Perdón, señor Ballines.
Gracias. Le encantan las provocaciones personales, como le encanta a Dominic, como le decía, igual que le gustan los latinazos, y este es uno de ellos. La moción se aprobó y el señor Ormaechea fue destituido y el socialista don Jaime Blanco se convirtió en el primer y único presidente del PSOE que ha habido en Cantabria, que solamente gobernó el tiempo que hubo desde la moción de censura, diciembre de 1990, hasta las elecciones autonómicas siguientes de mayo de 1991. En aquellas elecciones, el Partido Popular, con el señor Ballines como candidato, centró su campaña en decir que nunca pactarían con el señor Ormaechea porque entendían que había sido un presidente indigno. Pero en aquellas elecciones el PP se llevó un jarro de agua fría. La mayor parte de votantes de Cantabria, donde la derecha es mayoritaria, prefirieron votar al partido del señor Ormaechea, es decir, a la UPCA, que a ellos, porque consideraban que el hecho de que el PP hubiera gobernado con los socialistas era una traición. Ante eso, don José María Aznar mandó a don Rodolfo Martín Villa a que fuera allí a poner fin a la crisis que había en Cantabria. Y el señor Rodolfo Martín Villa convenció al señor Ormaechea de que volviera al Partido Popular, que todos los diputados de la UPCA, de la Unión para el Progreso de Cantabria, se integraran en el Partido Popular y a cambio le votarían para que él fuera presidente. Así pues, tanto el señor Aznar como el señor Ballines tuvieron que tragarse sus palabras de que no permitirían que alguien indigno como el señor Ormaechea volviera a la presidencia de Cantabria. Olvidando que el problema de Cantabria lo generan en Madrid cuando, en contra de los votantes y del programa electoral, obligan al partido en Cantabria a pactar con Juan Ormaechea en 1991. Esa es la historia y la realidad. Cuando el señor Aznar decía, preferimos la dignidad a los votos. Cuando toda la campaña electoral, que la seguimos codo a codo, y un día tras otro, no traigo aquí las hemerotecas, podría exhibir titulares, jamás pactaremos con el señor Ormaechea. Y llega un señor de Madrid, llamado Martín Villa, y obliga a pactar. Nueva injerencia de Madrid. Aquella paz duró poco tiempo, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que por aquella época presidía el juez don Claudio Movilla, procesó a don Juan Ormaechea, acusado de malversación de caudales públicos por haber supuestamente usado dinero público para pagarse propaganda electoral. Por un tema de un procesamiento que no tiene ninguna entidad, ninguna, y se sabe perfectamente. En ese momento don Juan Ormaechea decide que quiere ser senador, quizá porque busca la inmunidad parlamentaria. El Partido Popular rechaza nombrarle senador en las elecciones generales del año 93 y en ese momento el señor Ormaechea decide volver a sacar de la nevera la Unión para el Progreso de Cantabria. Y de nuevo un grupo de diputados de los que habían sido elegidos en la UPCA pero se habían pasado al PP, vuelven a irse del PP para volver a la UPCA, aunque menos de los que lo habían estado inicialmente. Por ejemplo, el señor don Roberto Bedoya en aquel momento se queda en el PP. En ese momento, don Jaime Blanco presenta una segunda moción de censura contra don Juan Ormaechea, esperando que se repita el mismo efecto y que el PP le vuelva a respaldar para ser presidente. Pero esta vez el PP, que recordaba el batacazo electoral que le supuso el apoyo anterior, optó por votar en contra de la moción de censura. La cuestión que interesa a los ciudadanos es cómo se van a resolver los problemas de esta comunidad autónoma y cómo se va a resolver el principal problema, que es dar estabilidad a la institución. Y ni el gobierno, insisto, ni el Grupo Popular, que son los responsables por haber formado gobierno, haber estado en mayoría absoluta y ahora haberse roto, han dado respuesta a los ciudadanos. Hablan ustedes de inestabilidad, pero si ustedes son los primeros que pretenden crear esa inestabilidad, ¿pero qué justificación hay para esta moción de censura? Ninguna, absolutamente. Ninguna. Y mucho menos si no había garantía de que fuera a prosperar. Realmente nosotros consideramos que esta moción de censura es una moción de censura ilegítima. Pero entonces hubo un último movimiento parlamentario más, y es que 4 diputados del Partido Popular, entre ellos el ya mencionado don Roberto Bedoya, se fueron del PP, pero no para irse a la UPCA, sino para fundar otro partido tránsfuga, la Unión por Cantabria, dispuesto a pactar con el PSOE una nueva moción de censura. Y el PSOE vuelve a presentar otra moción de censura porque si unía a sus diputados y los del PRC del señor Revilla, entonces sí podría gobernar. Los diputados del Partido Popular estamos donde estábamos. Unos se han ido digregados, que ahora resulta que yo no sé para qué se han ido. La U por C. Se van, a los pocos días resulta que dan los votos al Partido Popular. La Unión Progreso por Cantabria, unos fueron expulsados y otros se han ido voluntariamente. Partido Popular, unos fueron expulsados y otros han ido voluntariamente. El Partido Popular sigue abierto como centro derecha. Mire usted, señor Arce, del Consejo de Gobierno nos fuimos porque nos lo pidió la Dirección Nacional del Partido Popular.
y del Partido Popular después nos hemos ido porque creíamos que nunca nos tuvimos que integrar en el Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Gracias. Con lo cual se votó la tercera moción de censura contra el señor Ormaechea. Pero últimamente los 4 tránsfugas cambiaron de opinión y optaron por abstenerse en la moción de censura. O bien fue un cambio de opinión, o bien el señor Ormaechea les hizo algún tipo de oferta mejor. El señor Revilla, que el principal tránsfuga, que ya lo he dicho yo también esta mañana, aquí es el señor Ormaechea. Cuando vino aquí el señor Aznar en mayo del 91, dijo: Cantabria es demasiado importante para que lo gobierne un tránsfuga. Aquí hay un pecado original, dejémonos de historias. Aquí hay un pecado original que desde luego no somos nosotros culpables de ello, los socialistas. Y es legítimo que cada uno tome la posición que quiera. Pero cuando se tomó la decisión del gobierno de coalición y la refundición de ambos partidos en uno, muchos advertimos esta situación. Aunque el señor Ormaechea saliera airoso de la tercera moción de censura de enero de 1994, tendría que dimitir en noviembre de ese año, cuando sería condenado a inhabilitación por el juez don Claudio Movilla, que según el señor Ormaechea era un juez socialista. Y ahora hablan ustedes, y habla su representante, de que Ormaechea ataca la independencia del Poder Judicial. Y miren ustedes, para que lo sepa el público, y vamos a la hora del procesamiento, Muchas gracias por la luz. Miren ustedes, si ahora preguntáramos en la nación española, yo al menos, y creo estar razonablemente informado, nadie podría decirnos cuáles son las ideas políticas de ningún presidente de ningún Tribunal Superior de Justicia de España. De ninguno. Yo no conozco de ninguno. Del señor Movilla sí, que está a la izquierda del PSOE. Curiosamente, aunque el señor Ormaechea dimitió, siguió siendo presidente en funciones porque el Parlamento cántabro no fue capaz de designar a ningún otro candidato para asumir la presidencia de la comunidad. Y cuando llegaron las elecciones de 1995, el señor Ormaechea quiso volver a ser candidato a la presidencia por la UPCA y tuvo que salir la Junta Electoral a decir que no podía ser candidato si estaba condenado. Aunque curiosamente su nombre sí figuró en las papeletas. Esto, mire usted, el señor Teodoro Obiang, a lo mejor allí en Guinea sí podría pasar. Y yo tengo mis dudas. Pero solo allí. Y que a las 2 de la mañana, es decir, ya pasado el plazo a las 12 de la noche, una Junta Central se ocupe obsesivamente de que si yo puedo votar o no votar, o ser elegido o no ser elegible, es algo realmente inaudito. El proceso judicial del señor Ormaechea fue muy complicado porque incluyó un indulto, una repetición del juicio, otra condena. El caso es que su carrera política había terminado. Según el periodista don Javier García Isaac, cuando se crea Vox en Cantabria, el señor don Santiago Abascal y otro dirigente van a visitarle al señor Ormaechea a su casa para ofrecerle que se integre en su proyecto. Pero la cosa no acabó muy bien, según la versión del señor García Isaac, porque el señor Ormaechea terminó echándoles de su casa. Esta madrugada ha fallecido en el Hospital Valdecilla el expresidente de Cantabria, Juan Ormaechea, donde se encontraba ingresado por las dolencias que padecía. De su actividad como presidente han quedado obras como el Palacio de Festivales de Cantabria o el Parque de Cabárceno, inaugurado en 1989. Desde el primer momento mi obsesión fue que el recinto de cada animal fuera muy amplio, de tal manera que los animales estuvieran en unas condiciones análogas a las de la libertad. Gran amante de los animales exóticos, esa fue la idea con la que construyó el Parque de la Naturaleza, que hoy es una de las principales atracciones de nuestra región.